Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos ya dando inicio a un nuevo programa de testimonios para edificar. Les damos la cordial bienvenida. Vemos que ya nuestro hermano Ito Alba ya está conectado. Bienvenido, hermano. Esperamos que puedan conectarse unos más pronto. Hoy tenemos a un hermano muy especial para mí. Es un joven de nuestra iglesia. Ya muchos de aquí de la región lo han de conocer. Nuestro hermano Otto Jr. Él es, el año pasado fue director de los jóvenes, hoy es anciano de nuestra iglesia también. Jovencito ejemplar para nosotros. Quisiera que él se presentara. Buenas tardes, queridos hermanos. Me llamo Otto del Toro, soy de aquí, soy de Cuba, pero tengo el placer de haber estado en la iglesia de Madison por ya 3 años. Así que un placer saludarlos. Qué bueno. Antes de comenzar, nos gustaría tener una oración para pedir al Espíritu Santo que nos acompañe, para que Él pueda bendecir nuestras vidas con su presencia y poner palabras en nuestras bocas para que nosotros podamos comunicar lo que nuestro Dios desea que nosotros comuniquemos. Amén. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea tu Hijo y tu Espíritu Santo, Padre. Anhelamos, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo se haga presente en medio de nosotros y que visite los hogares de cada oyente, Padre, que escuche esta entrevista. Por favor, Señor, pon palabras en nuestra boca para que nosotros podamos comunicar tus pensamientos, tu anhelo para con nosotros, Padre, para que nosotros podamos encontrar consuelo en tu guía, Padre. Nosotros somos instrumentos tuyos, úsanos para que nosotros podamos comunicar, como ya dije, lo que tú tienes en tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Como inicio, ya nuestro hermano mencionó que es de Cuba. Cuéntanos tus vivencias en Cuba desde que tú tienes uso de razón, hermano. Bueno, desde que tengo uso de razón, wow. Me remonto a Cuba, digamos, 2010 fue desde que siento que empezó mi vida, porque fue cuando empecé a tener como que recuerdo. Estaba, me acuerdo, en la primaria en Cuba, preescolar, empezando el primer día de escuela. Siempre había estado en mi casa todos los días, primera vez lejos de mi mamá. Ya estaba llorando ya porque yo decía, yo no quiero estar aquí en la escuela. Pero bueno, fueron los primeros momentos que tengo así de recuerdo, fue en la escuela. Y entonces viví con mis padres por 5 años en Manzanillo, Granma, en la zona oriental de Cuba, un pueblo pesquero, pero muy bonito, pequeño, pero wow, la gente que tienen ahí es increíble. Ahí viví los primeros 5 años de mi vida. De ahí nos movimos a una ciudad, un pueblito también pequeño llamado Velasco. Está en Holguín, está a 20 kilómetros de Holguín. Y ahí pasé los siguientes 2 años de mi vida. Ahí hice buenos amigos, estaba chiquito, tendría 7, 8 años. Me acuerdo que cursé el primer grado y el segundo grado ahí. Las profesoras bien cariñosas, bien buenas. Me acuerdo de que una me tenía mucho cariño, que hasta el día de hoy tengo comunicación con ella. Mi profesora se fue para Italia y yo vine para los Estados Unidos y todavía nos mantenemos comunicados. Una de las profesoras que marcaron mi vida en el mejor sentido posible. Hice muchos amigos que todavía tengo hasta el día de hoy. De ahí me moví a otra ciudad llamada Moa en Cuba. Ahí fue donde siento que disfruté más mi niñez por la cantidad de niños de mi edad que habían ahí. Las actividades que teníamos en los ríos, en las playas. Todos los sábados por la noche era algo diferente. Los jóvenes venían a mi casa. Mi papá hacía cosas para los jóvenes. Todos los fines de semana había algo que hacer. Y siempre tuve el placer de estar involucrado con los jóvenes desde que era chiquitico. Porque siempre me ha llamado la atención juntarme con personas mayores.
porque me gusta de que siempre tienen algo interesante de que hablar y a mí siempre me ha gustado conocer y saber cosas nuevas que aún no sabía. Así que siempre ha sido mi interés llevarme bien con las personas mayores. En aquel momento eran los jóvenes y gracias a Dios los jóvenes de la iglesia de Moa eran unos jóvenes consagrados que me ayudaron en buen camino. Ahí fue donde empecé a tener las primeras partes en la iglesia. Wow. Con 9 años, 10 años fue que viví en Moa. De ahí me moví a Santiago con mis abuelos porque mis padres decidieron venir para los Estados Unidos. Y ahí fue que empezó la parte difícil de mi vida. Me imagino. Pero Después de haber vivido tanto tiempo con tus papás, el sentir la separación no es fácil, ¿va? ¿Cómo lidiaste con eso en ese momento? Bueno, no les voy a mentir, era el año 2016, yo tenía 11 años y ninguno de nosotros teníamos teléfono en Cuba, como que tú digas, puedo comunicarme con mis padres cada vez que yo quiera. Yo me acuerdo, yo tenía un LG, pero de los viejos, que esa cosa tenía hasta teclas, bro. No podía, no agarraba internet ni nada, lo único que tenía era el correo. Y yo le escribía a mi mamá y tenía que esperar al otro día para ver si me escribía para atrás. Esos fueron los primeros 3 meses, pero cuando los 90 días de ellos haberse ido llegaron, le escribí a mi mamá y no recibí ni una sola palabra de ella por 3 meses. Y esos fueron los momentos más difíciles de mi vida porque yo estaba con mis abuelos, o sea, yo no estaba solo, pero yo no sabía qué estaba pasando con mis padres. La angustia de no saber de ellos. Oh, bro, eso fue mortal. Pasé 3 meses de sufrimiento, 3 meses yo en la escuela no tenía ganas de ir a la escuela, no tenía ganas de salir de mi cuarto, estaba bien llorando a Dios y decía, papá, ¿por qué tú me haces pasar por esto? ¿Por qué no puedo saber nada de mis padres? Fueron 3 meses, los 3 meses siento fueron los más largos de mi vida. Wow. Y hasta que un día mi abuelo y yo vamos en un parque en Cuba para esa fecha no había internet como hay aquí en Estados Unidos, que es libre para todo el mundo. Allá en Cuba vendían unas tarjeticas que tú le ponías al teléfono, pero tenías que ir a ciertos lugares en la ciudad donde estaba la conexión a internet para tú poderte comunicar. Y entonces nosotros íbamos todos los días a esos parques a conectarnos para ver si mi mamá llamaba y mi papá si llamaban por WhatsApp, por IMO. En aquellos tiempos usábamos el IMO, que era de videollamada. No sé si ustedes conocen esa aplicación. No. Era correo, era videollamada, por donde sea que podíamos y nada. Hasta que ya a los 3 meses fue que mi mamá, de momento estábamos en el parque y recibimos una llamada de un número desconocido. Y yo me asusté porque yo decía, a mí que me hace llamando un número raro de estos. Yo no sabía, ni siquiera sabía cuál era el código de número de Estados Unidos. Sabía que Estados Unidos era +1. Yo no tenía ni idea de eso. En aquel momento yo decía, este número de aquí no, de Cuba no es. Y bueno, no sé por qué me dio por agarrar la llamada y era mi mamá. En ese momento lloré hasta no decirte, hasta decir ya, de la alegría que tenía, porque ya sabía que ellos estaban bien y que no había pasado nada, solo que estaban pasando por momentos difíciles aquí. Y bueno, en cuanto pudieron me llamaron. Y ya de ahí para adelante mi vida empezó a ponerse bien hasta que dejó de ponerse bien y en realidad se puso peor. La vida es así, un altibajos todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito más acerca de cuando ya supiste de tus papás y de las situaciones. ¿Qué fue lo que platicaron en ese momento? ¿Qué le preguntaste? Yo cuando escuché la voz de mi mamá, yo me eché a llorar. Y estuve llorando por un buen rato y yo decía, mamita, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Todavía tenía 11 años, me acuerdo, pero yo siempre fui unido, pegadito a mi mamá. No, ella siempre iba a mi cuarto por la noche a darme las buenas noches. Y siempre estaba conmigo. Y mi mamá somos como una sola carne. Y mi papá también. Y yo cuando escuché la voz de ellos dos, yo dije, ya, sentí que todo estaba agarrando un rumbo que todo estaba agarrando más sentido. Sí. Y entonces ya después de eso, ahí no hablamos pues, de todo, pero yo como yo estaba chiquito, yo no entendía ni de trabajo, ni de nada. Yo nada más, lo único que me preocupaba a mí era que ellos estuvieran bien. Uh-huh. Y entonces cuando eso ya ellos habían aplicado para los papeles para poder regresar a Cuba,
Y ahí ya le dijeron a mi abuelo y bueno, ahí nos pusimos a orar. A partir de ese momento nos pusimos a orar por los papeles de mis padres para que pudieran ir a Cuba a verme. Sí. Y así pasaron los primeros 6 meses fueron mortales para mí. Ya después de ahí en adelante, después que escuché la voz de ella, al cabo de esos 3 meses que pasé sin oír nada, ya el tiempo yo sentía que no pasaba. La llamábamos todos los días. En un momento en ese año instalaron el internet en la casa donde yo vivía, que vivíamos en el segundo piso de la delegación. O sea que teníamos internet ahí para poder usar y ahí era que yo llamaba a mi mamá todos los días. Pasaron los primeros 6 meses, pasaron 6 meses más y nada. Pasó un año, ya ellos habían aplicado a sus papeles, pero nada. Seguimos orando, pasaron 6 meses más y nada. Cuando enero, me acuerdo como si fuera el día de hoy, enero del 2018, me llama mi mamá y mi papá. Y mi papá siempre le ha gustado dar sorpresas y cosas. Él sabe que yo lo detesto, pero bueno. Él sabe que me quema la sorpresa, pero bueno, él siempre ha sido así. Y entonces me llama y me dice, oye, tengo una noticia, pero me lo dice en un tono serio. Digo, pero ¿y este qué está hablando? ¿Qué noticia tendrá para darme? Y cuando me dice, bueno, te vamos a ir a ver para tu cumpleaños, que es en marzo. Era enero 2018 y me dice, en marzo vamos a ir. Y yo en ese momento, eso fue otro momento donde yo me tiré de rodillas. Lo primero que hice antes de hablar, en cuanto escuché esas palabras, me tiré de rodillas. Le di las gracias a Dios porque yo sabía que eso era su respuesta a las oraciones de nosotros. Oré y hablamos con mis padres vueltos locos para atrás y para adelante para decirle, oye, sí, vienen y vienen. Y bueno, Dios respondió esa primera oración que era de ellos poder regresar a Cuba. Pero mi mamá antes de venir a Cuba, en el mismo febrero, puso los papeles para mí, como menor, para poder venir para acá con ellos. Uh-huh. Entonces vinieron a Cuba, se pasaron un mes completo allá conmigo, en Cuba. Y ese mes yo sentí que fue el mes más feliz de mi vida, hasta que los fui a despedir en el avión. Ahí en ese momento me sentí de nuevo más solo que nunca. Porque había estado con mis padres, había disfrutado muchísimo por 4 semanas completas. Pero llegó un momento en el que cuando me di cuenta que los dejamos en el aeropuerto, que regresé a mi casa, me di cuenta que estaba más solo que nunca. Y ahí me eché a llorar. Pasé unos días súper malos. Y así era siempre que ellos venían, que ellos iban a verme a Cuba. Siempre que los despedía en el aeropuerto era como un cuchillo atravesando mi corazón cada vez que me despedía, porque decía, yo no quiero estar lejos de ellos. Y esa fue mi triste realidad por 2 años. 2 años completos, viéndolos venir e irse. Y yo seguía clavado allá, yo veía a mi mamá llorar porque yo sabía de que ella lo sufría más que yo. En ese momento no lo entendía tanto porque yo estaba chiquito. Pero ahora ya de grande sí lo veo y yo digo, wow, mamita, lo que tú hiciste es verdad que eso no lo hace nadie. Y bueno, entonces 2020, ya mi mamá, al principio, el mismo febrero del 2020, a mi mamá le llegó una carta de que ya mi proceso estaba completo. De que nada más tenía que darle la cita para yo poder venir. Pero fue febrero de 2020. Yo no sé cuánto se acuerdan lo que pasó en el 2020. Vino la pandemia. Sí. Y del 2020 pararon las oficinas de inmigración, cerró la embajada en Cuba y la llevaron para Guyana. Fueron 3 meses parados por los trámites de las embajadas de Estados Unidos en La Habana, la movieron para Guyana. Fueron 3 meses de total silencio porque no estaban trabajando, necesitaban transferir todos los documentos. Uh-huh. Y aparte de eso vino la COVID, que lo cerraron por un par de meses más, o sea, casi medio año en pare completo. Y cuando eso, el presidente de Estados Unidos también había parado los trámites de inmigración por un buen tiempo, y tuve un año y medio completico, sin una noticia, sin nada, solamente esperando, y desesperado. Mi mamá ya estaba desesperada porque ya sabía de que ya todo estaba listo, pero nada. Y entonces bueno, fueron unos momentos difíciles.
Pasó el 2020. Ellos no pudieron venir en el 2020. Y eso que ellos ellos venían hasta 5 veces al año a verme. Y entonces no fueron el 2020. Llegó el 2021, Cuba todavía estaba cerrada. Porque Cuba es un país de esos del tercer mundo que todo se propaga fácil y rápido. Así que Cuba estaba infectada, era a principios de 2021 y estaba peor que como estaba cuando empezó la pandemia. Más de 3,000 infectados al día. Cientos de personas muertas. Todos los días escuchábamos de los mismos vecinos, no se murió este, no se murió el otro. Yo perdí familiares en la pandemia también, o sea que el país estaba imposible de visitar. Pero bueno, principio de 2022 mis padres fueron, porque tristemente mi abuela había fallecido en noviembre y mi papá le dolió tanto no haber podido estar en la sepultura de ella, pero fue en enero, porque necesitaba ir. Y ahí fueron en contra de todas las medidas de seguridad y de salud, tuvieron que ir. Y ahí fue la primera vez que los vi después de 2 largos años sin verlo de nuevo. Aparte, los 2 primeros que pasamos al principio, ahora estaba pasando 2 años más sin ver a mis padres. En el 2022 nos mudamos. 2021 ya nos habíamos mudado de Santiago a Santa Clara, donde pasamos 2 años ahí. Yo vivía con mis abuelos, ya estaba ya mayorcito ya podía ayudar más en todo. Entonces vi a mis padres en el 2022 y fue unos momentos súper difíciles. Esos años del 2020 en adelante fueron los 5 años. Han sido los 5 años más pesados que he vivido en toda mi vida. Me imagino. Sí. ¿Qué era lo que en realidad te ayudaba a mantenerte en pie? Porque una persona cuando está triste necesita un apoyo, necesita una palabra, ¿Qué era lo que te ayudaba a mantenerte en pie? Curioso que lo dices. Durante todos esos años, voy a ser sincero, los primeros 2 años que pasé en Cuba, yo era chiquito, mi mamá me educó bien en temas de la iglesia y de orar y de confiar en Dios. Y yo confiaba en Dios mucho. Yo oraba todos los días, 3 veces al día, hacía todo lo correcto porque yo decía, yo me porto bien, Dios me va a recompensar. Yo me porto bien, Dios me va a recompensar. Y eso es verdad, Dios nos recompensa por nuestras buenas acciones, pero hay otra cosa que estaba ahí que no lo entendía en aquel momento y era de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y eso es algo que yo aprendí a las malas. Porque yo pensaba que si yo hacía las cosas bien, Dios me iba a responder rápido, pero Dios sí me estaba escuchando, pero no era el momento para Él responderme y decirme sí, ya te voy a dejar reunirte con tus padres. Como quien dice, hoy es el momento. Exacto. Entonces uno ora y uno quiere la respuesta lo más inmediatamente Muchas posible. veces nosotros oramos y sí queremos una respuesta inmediata, pero Dios tiene tres respuestas para nosotros. Dios dice sí, no y espera. A mí me había dicho espera, pero esa no era la respuesta que yo quería. Yo quería un sí, un dale, ya te va. Y no lo tuve. Entonces en esos momentos ya llegó un momento en el que yo espiritualmente me sentía, ¿cómo se dice? No tenía, como que decía, tanto hago por gusto. Venía ese bajón de fe. Vino ese bajón de fe en el que yo decía, yo estoy orando a Dios y Dios no me responde. Y me tiene a mí sufriendo aquí, me tiene sufriendo a mi mamá allá. Y entonces, ¿dónde tú estás, papá? Que no responde. Entonces esos años, yo tenía a partir de los 13, 14 años, yo empecé a alejarme un poco no de la iglesia, porque mi abuelo era el tesorero de la conferencia allá en Oriente, y yo tenía que estar envuelto en la iglesia, pero solamente iba los sábados. Yo era un cristiano de estos 24, de 7-Eleven, que iba el sábado solamente a las 11 de la mañana. Iba a escuchar un tema el sábado. Yo llegaba a mi casa a hacer lo que yo quería y no sabía más nada de la iglesia, ni de leer la Biblia, ni de escuchar un tema hasta el próximo sábado, y así fue mi vida por muchos años. Por esos años que viví en Santiago de Cuba. Y entonces yo estaba triste, pero yo decía, mientras más piense en eso, más daño me hace. Así que yo dije, yo no voy a pensar más en eso. Yo voy a vivir mi vida como si no me fuera nunca.
y voy a ser feliz porque no puedo seguir con esta angustia. Pero en eso me empecé a relacionar con malas amistades. Yo no iba a las fiestas con ellos los viernes por la noche, pero sí salía los sábados. No tomaba, gracias a Dios, no. Lo que es el alcohol, la fumadera y las drogas, nada de eso es algo que a mí nunca me ha llamado la atención. Y eso que lo tuve a las manos, pero nunca me sentí atraído por eso. Así que gracias a Dios nunca lo hice. Pero sí, no iba a la iglesia, no oraba. Y ya mi confianza en Dios estaba completamente por el piso. Y bueno, en esos momentos yo estaba triste, pero no tenía nadie con quien hablar. No tenía amigos de verdad. Los amigos que tenía me hacían burla, me molestaban, me robaban. Y yo decía, bueno, esto es todo lo que yo tengo. No puedo hacer nada. Son los amigos que tengo que aceptarlos como son. Hasta que me mudé a Santa Clara en el 2021. Final de 2020 estaba todavía la pandemia en auge en Cuba. Y yo me acuerdo, nosotros teníamos que ir a la escuela igual. Y casi 20 bloques en mi barrio estaban cerrados porque habían calles infectadas. Entonces tenía yo que, en vez de ir por mi camino que yo siempre iba para la escuela, tenía que dar una vuelta 3 veces más grande porque las calles estaban cerradas y no podía salir. Y bueno, estaba la pandemia, pero aún así nos tuvimos que mudar para Santa Clara porque ya mi abuelo se había jubilado, ya no podía quedarse en la casa donde estábamos. Y nos fuimos con mi tío para Santa Clara. Y ahí mi vida espiritualmente empezó a tener más sentido porque ahí Dios me presentó a Osvaldo, que tuvo aquí unas palabras hace unas semanas atrás, y a su familia. Y ellos fueron los que me ayudaron mucho a volver a los caminos que nunca debía haberme yo enfriado. Y sí, esos fueron los mejores momentos. Y ahí fue que empezó. Siempre Dios pone personas, ¿verdad?, frente a nosotros para mantener nuestra salvación, porque de eso es de lo que se trata. Quisiera leer unos mensajes aquí. Nuestro hermano Hito Alba nos ha enviado, dice: feliz sábado, hermano Tony. Dice: aquí estamos escuchando la radio, está con toda la familia. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar en un momento con este interesante testimonio. Espero todos estén siendo bendecidos con él, al igual que yo. Regresamos en un momento. Melodías van y vienen sin cesar, y hoy estoy aquí. Mi deseo es darte lo mejor, una ofrenda a ti. Más que una dulce canción, yo te entrego, Señor. Tú me conoces, mi Dios. No solo mi aparentar, sino dentro de mí. Tú miras mi corazón. Hoy vengo aquí a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdóname si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Mi eterno Rey, ¿cómo expresar lo que eres tú? Todo lo que soy te lo debo a ti, y por eso doy
te entrego, Señor. Tú me conoces, mi Dios. No solo mi aparentar, sino dentro de mí. Tú miras mi corazón. Hoy vengo aquí a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdóname si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Hoy vengo aquí a adorarte, mi Cristo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Perdóname si olvidé el motivo, pues se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Oh, oh, oh. Más que una dulce canción, te entrego mi corazón y mi adoración. Más que una dulce canción, más que una dulce canción. Tú sabes todo. Muy bien, hermanos, estamos aquí de regreso con este interesante testimonio. Espero, como dije antes de la pausa, que estén siendo bendecidos al igual que yo. Si tienen alguna pregunta para nuestro hermano Tico Jr., pues ahí está el chat, pueden escribir y le hacemos la pregunta. Hermano, nos contaste un poco acerca de este desvío, ese bajón de fe que tuviste, pero que hablábamos de que el Señor siempre nos pone personas importantes que se vuelven casi como nuestros padres. Cuéntanos. Bueno, llegando a yo les digo, yo vivía en Santiago y solamente tenía a mis abuelos. Ellos hicieron todo lo que pudieron. Yo no les recrimino nada. La verdad que lo miro ahora de grande y sí siento y veo que hicieron lo mejor que pudieron. Mi abuelo tenía la tesorería de toda una delegación, de una conferencia en sus manos. Tenía todo el departamento ministerial en sus manos y tenía los evangelismos. Y nosotros recibíamos evangelismos del extranjero hasta 5 y 6 veces al año. Iban gente de diferentes países. Mis abuelos estaban hasta arriba de tareas. Entonces ellos se pasaban el día en la oficina, yo iba a la escuela y una vez que regresaba a mi casa yo hacía lo que yo quería y empleaba mi tiempo en como yo estaba. Entonces esa fue mi vida en Santiago, pero Dios sabe cuándo hacer las cosas y en qué momento las va a hacer. Una vez que me fui para Santa Clara, ya yo tenía 16 años. Todavía tenía 15 cuando llegué, pero cumplí los 16 en Santa Clara. Llegando ahí, estaba mi tío, ya la familia de mi tío estaba ahí, ya se habían mudado, como el nuevo presidente de la conferencia nueva que estaban abriendo ahí en Santa Clara en aquel momento. Y ahí empecé a relacionarme más con mi tío, que mi tío y mi mamá han sido como uña y carne. Esos dos, gracias a Dios, siempre se han llevado bien. Y mi tío me veía a mí más como otro hijo de él. No solamente como su sobrino, mi tío siempre me ha tenido mucho cariño. Y ahí él me presentó al pastor que iba a estar con él abriendo el nuevo campo. Se llamaba Pastor Radamés del Sol. Y su hijo, que era el hijo de él me lleva 2 años, es 2 años mayor que yo. Ahí los conocí a ellos y conocí a la familia de Osvaldo Álvarez, que estuvo aquí hace una semana, ya lo había mencionado, y al hijo de él.
El Samu tenía 19 años tenía cuando llegué a Santa Clara, 19. Y entonces, en ese momento yo no me hacía idea del impacto que esa gente iba a tener en mi vida. Nosotros llegamos llegamos un domingo en la noche. Llegamos un domingo en la noche a Santa Clara. Desempacamos todo de la casa y nos pasamos esa semana ubicándonos. Yo acomodé mi cuarto a mi gusto, acomodé mi ropa, la puse en el armario, y entonces en eso llega el hijo de Osvaldo, y el Samu, y llega a la casa a llevar un mandado del papá, y yo estaba en la computadora jugando este juego que me gustaba mucho. Yo pasaba mucho tiempo en la computadora, demasiado. Estaba jugando, entonces se acerca a mí y me dice, no, que estás jugando ahí, a ver, qué bola, y cuéntame. Y nos empezamos a conocer, y esto y lo otro, y bla, bla, bla. Y me invitó al programa de jóvenes del sábado con él, que íbamos a ir. Yo no conocía absolutamente a nadie. Yo estaba entrando a un pueblo donde nunca había estado en mi vida antes. No conocía a nadie, yo nada más conocía a mi tío. Pero ese sentimiento de estar, de tener miedo a conocer gente y de tener pena, yo dije, yo estoy llegando a un lugar nuevo, yo no quiero dar una falsa imagen de lo que no soy, pero no quiero que me vean como penoso, así que voy a tratar de salir del cascarón mío. Entonces llegué, saludé a todo el mundo, así como si los hubiese conocido de toda la vida. Empecé a hacerme amigo del director de jóvenes, bien agradable gente, bien agradable era el muchacho ese. Y entonces ahí me empezaron a presentar a todo el mundo, hicimos buena química, yo hice buena química con todos los muchachos ese día. Y ahí empecé a conocer a los demás muchachos, y conocí a este otro muchacho, se llama Sergio. Y él era el director de audiovisuales. Y algo que a mí siempre me ha gustado hacer, ser parte de la computadora, proyectores, a mí siempre me ha gustado. De chiquitico, mi abuelo, como iba por ahí a predicar a diferentes iglesias, teníamos que ir a todas las iglesias pequeñas de la zona. Él tenía un proyector, tenía su lacto y tenía 2 bocinas. Entonces él me enseñó a mí a montarlo todo. Nosotros llegamos a la iglesia, él se iba a conversar con los ancianos y con el pastor, y yo me quedaba en el salón preparando el proyector, la computadora, el sonido para que funcionara, ¿entiendes? Porque las iglesias en Cuba no son como aquí, muchas no tenían sistema de audio ni nada, solamente tenían un púlpito hecho de madera por ellos mismos, y eso era todo. Cantaban a capela y sin micrófono ni nada, eran muchas iglesias en Cuba. Entonces yo desde chiquito desarrollé ese cariño por el audio y por estar envuelto en los audiovisuales de la iglesia. Uh-huh. Y una vez que llegué a Santa Clara, el muchacho me invitó a ser parte del equipo, me dijo que me iba a enseñar, y ahí fue que empezó mi relación con ellos dos. El papá del Samu, Osvaldo, tenía un equipo de hacer ejercicio, que dijo que me vendió un equipo de hacer ejercicio, me vendió una máquina y me vendió como 30 pesos diferentes para hacer pesas. Y entonces yo tenía, en la casa mía había un patio, estaba bien grande, y ahí mismo, como en Cuba el clima es sabroso, lo hicimos en el patio. Un gimnasio al aire libre. Entonces venía Samuel, venía el otro muchacho amigo mío, el director del audio, y venía el hijo del otro pastor, y ahí todos hacíamos ejercicio todos los días por las tardes. Y ahí nos empezamos a relacionar más, hicimos buenas amistades. Yo me empecé a relacionar con gente con las que debía estar relacionada, gente de la iglesia, gente que me iban a ayudar a mí a hacer cosas en la iglesia y que no me iban a apartar de la iglesia. Y poco a poco hicimos buenas amistades. De vez en cuando, sábados después de Sociedad de Jóvenes, bueno, de vez en cuando, yo no diría de vez en cuando, todos los sábados nos íbamos saliendo de Sociedad de Jóvenes, terminábamos por las noches, nos íbamos a tomar helado, nos íbamos a comer pizza, o a sentarnos en el parque a hacer cuentos, a jugar, a conversar, a pasar tiempo con los jóvenes. Y muchas veces íbamos para mi casa a conectar 3 o 4 o 5 lactos diferentes para jugar un juego en línea que nosotros conectábamos ahí, y a pasar tiempo juntos hasta el otro día.
en esos tiempos que yo estuve en Santa Clara fueron 2 años completos. Que ojalá Dios me hubiese permitido pasar más, pero bueno, no me quejo. Ahí bautizamos, por el ministerio que nosotros llevamos como jóvenes, bautizamos a 3 personas más, 3 jóvenes más, parte de nosotros, y el grupo pasó de ser, éramos 15, 16 por ahí cuando cuando yo llegué a la iglesia, y después la sociedad de jóvenes creció a más de 30 gente. Y eso fue un impacto que tuvimos gracias a que todos como grupo nos empezamos a conectar más y empezamos a orar más. Siempre teníamos actividades sociales, pero nunca dejábamos de lado la parte espiritual. Y siempre tratábamos de involucrar a la gente de afuera. Yo invitaba a los amigos de mi escuela, Samu invitaba a los amigos de su barrio, que eran como, yo decía la pandillita de los muchos, porque había una cantidad de muchachos en esa calle, brother. Y entonces invitamos muchachos donde quiera. Muchos iban, muchos decían que no, pero bueno, no podemos obligar a la gente. Y gracias a Dios bautizamos a 3. En el primer año bautizaron a 3. Gracias al ministerio que llevamos, y dejamos a muchas personas con ganas de seguir involucradas en el equipo. Porque íbamos a la iglesia, teníamos nuestros programas, la música en vivo, siempre teníamos música en vivo. Samuel tocaba la batería, Sergio la guitarra, el otro amigo de nosotros tocaba el piano. Teníamos como todos los instrumentos habidos por haber, violín, cello, todo. Teníamos todos los instrumentos. Ellos tocaban en vivo, practicábamos martes por la noche y jueves por la noche. Por 2 horas yo iba a la escuela por la mañana, gimnasio por la tarde, ensayo por la noche. Yo, lo que era martes y jueves, yo no llegaba a mi casa hasta las 10. Porque siempre teníamos algo que hacer. Teníamos música en vivo y yo era parte del grupo de canto. Así que nos involucramos todos, y gracias a Dios empecé a reavivar esa fe que ya tenía destruida. Pero fue un momento de mi vida en que yo decía, yo sí sigo por donde voy, yo no voy a llegar lejos. Y estaba frío, no confiaba en Dios. Y yo decía, tanto yo he hecho bueno antes, y al final nunca recibí lo más que yo quería, que era estar con mis padres. Pero no me daba cuenta que Dios me había dado mucho más cosas en aquel momento. Así que yo tuve un momento de reflexión y me di cuenta de que la vida que yo estaba llevando en Santiago no era la vida que yo quería seguir llevando cuando me mudara. Y una vez que llegué a Santa Clara me di cuenta de que Dios tampoco quería eso para mí, porque me presentó a todos estos muchachos y a esta familia de Osvaldo y Leslie, que siempre estuvieron ahí, me invitaban a su casa los sábados a almorzar, y fueron de las experiencias más bellas que yo he tenido en toda mi vida. Ay, hermano, cuánta felicidad me da escuchar el que un joven, sin importar la crianza, pues venga a los pies de Cristo y se exprese de esa manera. A mí me llena de alegría y rebosa mi corazón, porque la vida no es fácil, especialmente en nuestros países, que es muy difícil, existe mucho el bullying, y como tú mencionaste, las malas amistades, la presión de grupo y todo eso, pues acaba desgraciadamente en la mayoría de los casos haciendo que un joven ceda a la mala vida. Y alabo al Señor por haberte protegido de esa vida. Cuéntame, cuando al fin escuchaste la noticia que pienso que todos nuestros oyentes están, bueno, están esperando. Yo ya les había dicho, llegué a Santa Clara en 2021. Pasé 2 años completos ahí. Entonces me acuerdo como si fuera el día de hoy, algo que a mí nunca se me va a olvidar, porque fue la semana más feliz de mi vida. Viernes 7 de enero del 2023. Yo fui a la escuela, me levanté por la mañanita temprano, me levantaba a 5:30 de la mañana. Para ir a la escuela tenía que caminar 40 minutos para ir para la escuela. Entonces me levantaba temprano, me fui para mi escuela como otro día normal. Viernes por la tarde yo decía, llego a mi casa, me baño, descanso y para la iglesia. Pero, cuando llego a mi casa a mediodía,
oigo a mi abuela hablando con mi mamá. Cosa rara porque mi mamá siempre anda trabajando. Siempre estaba trabajando. Porque siempre estaban haciendo dinero para cuando llegara el momento de yo venir. Tener suficiente para pagar todo. Entonces yo escucho a mi mamá agitada. Yo digo, ¿pero qué está pasando? Ya eso lo vi medio raro porque yo conozco a mi mamá bien. Y cuando me acerco, me dice mi mamá, tengo una noticia. Pero me lo dice así en un tono como de que, oye, tengo una noticia que darte. Así me lo dice así bien serio. Yo digo, ay, María, ¿qué querrá decir ella? Eso a mí se me erizó todo el cuerpo y me puso a temblar. Yo decía, ¿qué habrá pasado? Y entonces cuando ella me dice, bien intrigoso así, mi papá estaba al lado. Yo me acuerdo que se estaba riendo y dice mi mamá, prepárate que el próximo viernes te vamos a recoger. Y yo decía, ¿qué? Cuando yo me imaginaba de que ellos me iban a llamar un día, cualquier día de la semana, pero para decirme el próximo mes, o en marzo, o en febrero, o como con tiempo. Yo decía, pero espérate. Para que te prepararas bien. Para prepararme con tiempo, pero cuando me dicen, el viernes tienes la entrevista. El próximo viernes tienes la entrevista. Brother, cuando yo escuché esas palabras, yo no me lo creía. Yo me quedé frío, me quedé en shock. Y así estuve como por un par de minutos, porque no sabía cómo reaccionar. Y en ese momento yo me tiré de rodillas. Lo primero que hice cuando mis padres me dijeron que ya tenían los papeles para irme a visitar aquí en el 2018, a lo mismo que me dijeron ahora, me tiré de rodillas a orar, porque muchas veces eso lo hacemos todos los cristianos, nos tiramos de rodillas a orar cuando estamos contentos, cuando Dios nos responde una oración que tanto hemos pedido. Uh-huh. Y así fue que yo me sentí. Me tiré de rodillas a darle gracias a Dios, porque la oración que por casi 10 años estuve orando, Dios por fin la estaba respondiendo. Yo decía, papá, si tú hasta aquí, si has aguantado tanto es por algo. Por algo tú me has tenido a mí esperando por tantos años. Y yo confié. Yo en ese momento ya, gracias a Dios, mi fe ya estaba renovada por los muchachos que tenía y porque mi tío siempre se encargó de estar ahí para mí, aconsejarme cuando me sentía de que me estaba desviando. Siempre estuvo ahí para mí. Y el tío mío no es de esto, de gentil, eso que te dice con cariño. Si se veía que yo estaba haciendo algo mal, me lo iba a decir como otro hijo de él. No era que me iba a pasar la mano en la espalda y decirme, mira, mijito, no es así. No, ese sí me iba a dar un cocotazo y me decía, compórtate. Compórtate porque tu madre me encargó a mí cuidarte, así que te voy a cuidar. Y la verdad hizo un buen trabajo. Porque también en 2 años hubo momentos también que no te voy a mentir, también fueron difíciles, pero eso va a ser otra historia. Y entonces mi mamá me llamó ese viernes, me dio la noticia, y miércoles por la noche de la próxima semana ellos estaban aterrizando en Santa Clara para venirme a recoger. El jueves nos pasamos el día en la familia. Cuando yo le dije a mis 2 amigos que ya venía, mis 2 mejores amigos, que les dije, oye, ya me voy el viernes. Ellos se echaron a llorar y se pasaron esos días, iban para mi casa cada rato. El Samu, los padres ya estaban aquí en Estados Unidos. Entonces él nada más vivía con el hermano. Y cuando yo le dije que yo me venía, yo sentí que le dolió a él también, porque ya se iba su mejor amigo. Él iba para mi casa todos los días a comer. Se pasaba en mi casa todos los días. Por las noches dormía a veces en mi casa también. Era como otro hermano para mí. Y entonces cuando le dije eso, él se fue para mi casa. Conmigo se fue el sábado. Después del almuerzo fue para mi casa y ahí creo que se quedó hasta el mismo miércoles que llegaron mis padres. Vivíamos súper cerca. O sea, iba a su casa a trabajar, porque él trabajaba cortando pelo. Iba a trabajar un rato y después regresaba. Y ahí nos pasamos esos días juntos con él y con el otro amigo mío. Nos los pasamos juntos esos días. Llegaron mis padres miércoles por la noche. El jueves nos los pasamos juntos en familia. Y el viernes a las 4 de la mañana ya estábamos en un carro para ir para La Habana, a agarrar el avión para Guyana. Y ahí empezó la otra semana de prueba. Porque yo iba para un país feísimo, del tercer mundo, súper peligroso para los turistas. Y yo decía,
si tú me quieres traer para acá por algo. Así que por favor, pido de tu bendición para que no demorarnos tanto. Bueno, llegamos a Guyana por la noche, viernes por la noche, ya era sábado. Y íbamos recorriendo el camino para la casa y yo iba temblando porque el muchacho que iba manejando parecía que iba drogado, no sé, porque iba súper rápido. Súper rápido. Y yo estaba temblando. Yo decía, papá, yo espero que tú me cuides porque la verdad que por lo que veo va a estar fea la cosa. Y bueno, llegamos a la casa. Cuando llego a la casa me doy cuenta que estaba arriba de un club nocturno. Brother, eso era viernes por la noche, la música estaba a todo volumen. Y así era todas las noches. Y yo decía, ay, Dios santo. Yo sé que tú querías, pero, brother, no me traigas para acá. me llevó a ese país. Sé que nos cuidó en el camino, pero nos llevó al pueblo más feo, en el barrio más feo, en la casa más pésima. Y yo digo, bueno, mejor que estar en Cuba. Ya yo quería venir para Estados Unidos con mis padres. Y ahí en esa misma casa había otro huésped que era también cubano, de la misma ciudad donde mi papá fue pastor. O sea, que conocía a mi papá de pastor. Y para que tú veas que el mundo es un pañuelo. Y entonces cuando llegamos, que empezamos a hablar con el hombre, nos dice, no, yo llevo aquí 1 mes y medio esperando por mis papeles. Yo tuve la entrevista hace casi 2 meses y todavía estoy esperando la visa porque no me la dan. 2 meses. Yo cuando escuché eso, yo dije, yo no aguanto aquí 2 meses. Yo aquí no aguanto ni 2 semanas, imagínate tú 2 meses. Ahí me empecé a angustiar. Pero dije, Dios, si tú hasta aquí has estado conmigo y si tú has esperado hasta este momento, es por algo. Y otra cosa se me olvidó mencionar, dice mi mamá, me contó de que ella le mandaron un correo y ella estaba entretenida, como siempre mi mamá a veces anda entretenida. Y revisó el correo, vio que era del departamento de inmigración. Lo vio así y dijo, bueno, después lo respondo, después lo veo. Y mi papá le da por ver el teléfono y dice, Yarixa, lee el correo. Y dice mi mamá, sí, de inmigración, eso después lo veo. No quería revisar el teléfono y mi papá dice, Yarixa, mira el teléfono. Se lo dice ya en serio, ya mi mamá hace así, revisa. Y cuando viene a ver, dice, su hijo está aprobado para venir, escoge un día para la entrevista. Un día para la entrevista. O sea, cuando mi mamá abre el teléfono, que va al sitio web de inmigración, se supone que debe aparecer el calendario completo con todos los días de entrevista. Y ella revisó todos los meses. Revisó de abril, revisó marzo y revisó febrero. Como era en enero, ya quería unas semanas para hacer un poquito más de dinero, para estar seguros, ¿ves? Para tener todo lo que necesitábamos y los papeles. Pero lo que había pasado era que solamente había 1 día y 1 hora para la entrevista. El único día disponible era un martes a las 8 de la mañana. No había otro día disponible en todo el año. Yo decía, esto debe ser por algo. O sea, solamente había 1 día disponible para hacer mi entrevista. Y wow. Eso lo vimos como una señal de Dios porque no le tuvo otra explicación. Es como cuando tú escoges un appointment, tú debes tener más opciones, ¿ves? Pero nosotros nada más teníamos 1 día y 1 hora. Y entonces cuando ya estábamos en Guyana, yo decía, si estamos aquí, es porque papá Dios, tú vas a responder mis oraciones. Bueno, el sábado, llegamos viernes por la noche, ya el sábado por la madrugada ya tenía, bueno, por la mañana, 7 de la mañana, y eso para mí es madrugada. En aquellos momentos era madrugada porque yo me levantaba en Cuba súper tarde. Entonces fui al examen físico y de salud y todo bien, todo perfecto. Y el domingo, nos pasamos el domingo en la casa, recogimos los resultados y el lunes, la entrevista mía era martes por la mañana a las 8 de la mañana. Y entonces el lunes por la mañana, el dueño de la casa que era cubano también, él se encargaba de ayudar a los cubanos a hacer papeles y eso para la entrevista. Él se conocía a todo el mundo, él sabía lo del examen médico. O sea, el tipo tenía los contactos para hacer todo. Que le dice a mi mamá, déjame revisar los papeles a ver para que todo esté en orden como te lo van a revisar, porque él según tenía experiencia. Y el hombre empieza a revisar los papeles y cuando llega a mis antecedentes, dice, ese documento está vencido.
Y cuando mi mamá revisó, de hecho sí estaba vencido, ya llevaba vencido 3 meses. Y entonces el hombre le dice en ese momento a mi mamá, a tu hijo no lo van a aprobar porque ese documento hace falta. Hace falta para la entrevista. Y en ese momento mi mamá estaba, imagínate tú, los tres habíamos esperado años por ese momento, años por ese día, y que ahora te digan de que no va a pasar por un solo papel que está vencido. Y decimos, ay papá Dios, ¿y ahora qué pasó? Y mi mamá se pone a llorar y dice, ¿qué vamos a hacer? Hay que ir a Cuba, pero va a ser el doble de dinero y va a tardar tiempo, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y en ese momento yo pensé, yo dije, si Dios hasta aquí ha estado con nosotros, si Dios nada más nos dio un día y una hora para la entrevista, es porque Dios quiere que sea hoy. Y si Dios quiere que sea hoy, yo no sé, yo no soy nadie para oponerme, yo no soy nadie para dudar. Y bueno, yo me relajé, lloré. Pasó el lunes, fue la noche más tensa que he tenido en mi vida. No dormí nada. Yo estaba nervioso. Iba al baño cada 5 minutos a lavarme la cara, a llorar. Y bueno, yo decía, ay papá, yo estaba súper nervioso. Entonces, vamos el martes a la entrevista, no le quiero hacer tan largo. Llegamos el martes a la entrevista. Una cola larguísima, una cantidad de gente. Hicimos la cola, entramos al edificio, nos revisaron. Teníamos los papeles. Una vez que fuimos a las mujeres que revisan los papeles antes de ir a la entrevista, ella agarra todos los papeles esos que teníamos y pasa por todos los papeles como si fuera el flash. No revisó ninguno. Y decimos, esto es una cosa de Dios. Porque no revisó ninguno. O sea, no revisó nada como de que... Nada, todos los papeles míos, gracias a Dios, estaban en orden. O sea, no es que estábamos haciendo nada raro. Todos los papeles míos estaban en orden. Y cuando mi mamá vio los papeles, el papel que tenía la fecha para vencerse 3 meses a partir de ese día. Y decimos, ¿cómo fue esto? El mismo papel que vimos vencido 3 meses, no se había vencido. Tenía 3 meses más. Yo decía, esto, yo ahí mismo yo comprendí, esto es una cosa de Dios. Sí, esto no tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Y bueno, revisamos todos los papeles, fuimos a la entrevista y gracias a Dios no hicieron ni una sola pregunta. Yo estaba en edad de servicio militar en Cuba y ni siquiera me preguntaron eso. Nada. Eso fue como que llegaron, dijeron, oh, qué bien, ¿cómo te llamas? Oh, todo esto, fecha de nacimiento, bla, 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 bla. Gracias, estás aprobado, espera tu visa que te va a llegar en unos días. Y así fue. En menos de 20 minutos, una espera de 8 años terminó en menos de 20 minutos. Y cuando salimos, mi papá no entró conmigo, solamente entró mi mamá a la entrevista. Y mi papá estaba en la esquina, yo me acuerdo hasta el día de hoy. Mi papá siempre ha sido súper nervioso por todo. Y cuando salimos de la entrevista nos quedamos mirándolo y le queríamos hacer una broma de estar serio. Creo que fue el peor error de nosotros. Porque mi papá cuando se acercó a nosotros estaba temblando. Como algo que nunca había visto, mi papá estaba temblando y decía, ¿qué te dijeron? Y cuando le hicimos así, nos aprobaron. Mi papá se echó de rodillas ahí mismo y todos le dimos gracias a Dios. Algo que no habíamos esperado. Qué lindo es escuchar cómo el Señor nos trae de su mano hasta cumplir su propósito. Pero nada más, pues tú eres la prueba de que hay que tener fe y paciencia. O una espera de 8 años, no se dice fácil, pero no es nada fácil vivirlo, ¿verdad? Agradecemos entonces a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros, los que podemos ver y los que no podemos ver. Este testimonio la verdad ha llenado mi corazón, primero porque te tengo mucho cariño y tú lo sabes, al pastor y a tu mamá también, y quería darte las gracias por haber aceptado la invitación. Un placer por la invitación. Nos gustaría despedirnos con un consejo. ¿Qué le pudieras decir a los jóvenes? Porque como joven siento que tienes mucho que contar. Se lo voy a poner fácil y lo digo por experiencia. Número 1,
Rodéate de gente de que te ayuden a ti a acercarte a Dios. Porque andar solo es bueno en cierto sentido, pero cuando andas en este camino de salvación es importante que no estés solo. Tú necesitas a alguien de tu lado que te ayude y te corrija cuando estás haciendo lo incorrecto. Amén. Así que número 1, rodéate de gente que te ayuden, de jóvenes cristianos y que uno apoya al otro para juntos poder alcanzar el reino de Dios. Número 2, confíen en que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Muchas veces nos oramos, desesperamos, pero yo me di cuenta de que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando llegué aquí me di cuenta de que fue el mejor momento en el que llegué a este país con mis padres. Amén. Así de que confíen en los tiempos de Dios. Sí. Y número 3, no pierdan la fe por nada, porque puedes sentirte triste y si estás pasando por un momento de dificultad tienes que entender de que es por algo. Job pasó por los momentos más difíciles de su vida para fortalecer su fe. Amén. Moisés pasó por momentos difíciles. José vivió solo en Egipto por muchos años, pero todo eso han sido pruebas para fortalecer su fe. Así que aunque pasemos por momentos difíciles, es por algo. Y debemos confiar en los planes de Dios. Amén. Pues, hermanos, esto ha sido Testimonios para Edificar. Agradecemos su fiel sintonía y quédense con la radio porque estamos activos 24/7. Amén. Hasta pronto.